La misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia en Venezuela ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores y opositoras al gobierno, en lugar de proporcionarles protección cuando fueron víctimas de violaciones de derechos humanos. La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región. Es por ello que mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe. Rocío San Miguel presenta El peso de lo militar en los diálogos y negociaciones. Una entrevista con el experto en justicia transicional, Cristian Correa. Estamos con Cristian Correa del Centro Internacional para la Justicia Transicional con sede en Nueva York. Cristian tiene una aquilatada experiencia en la definición e implementación de políticas de reparación para casos de violaciones masivas de los derechos humanos. Ha prestado asesoría sobre este tema en diferentes países tales como Perú, Costa de Marfil, Sierra Leona, Kenia, Colombia, Nepal y Timor Oriental. Fue secretario jurídico de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile y coordinó más tarde en la presidencia de la República de su país la implementación de las medidas de reparación recomendadas por la Comisión. Bienvenido, Cristian. Es un verdadero honor conversar contigo para este podcast donde intentaremos explorar los vínculos entre el tema de justicia transicional y los militares. Muchas gracias, Rocío. El honor es mío, y más todavía en un tema tan interesante y desafiante como este. Creo que son los temas en los cuales tenemos que meternos. Uno no puede empezar con los temas fáciles. Hay que hacerse cargo también de aquellos que son difíciles. Es correcto. Muchísimas veces has dicho en algunos eventos en los que te he seguido que siempre es posible iniciar conversaciones exploratorias para definir el tipo de justicia que Venezuela puede necesitar para hacerse cargo del legado del pasado, aprender lecciones y sentar las bases de una futura convivencia democrática. Sabes que Venezuela ha adelantado 5 procesos de facilitación, con facilitación internacional para los diálogos y las negociaciones desde el 2013 y lamentablemente nos encontramos estancados en este momento con la esperanza de que se reanude el proceso de negociación de México. En este sentido, me gustaría que explicaras si ves posible comenzar a hablar de justicia transicional en Venezuela de manera exploratoria y, en definitiva, ¿qué es justicia transicional para quienes escuchen este podcast? Gracias, Rocío. Mira, hace 5 años que vengo trabajando en Venezuela, yendo con alguna regularidad, con la regularidad que puedo, para allá, trabajando con sociedad civil, precisamente en este tema. ¿Qué podemos entender como justicia transicional en Venezuela y cómo avanzarla? ¿Y cuál es su pertinencia en este momento? Yo diría, hay 3 ideas en las cuales me gusta tratar de resumir lo que es justicia transicional. Primero es la necesidad o todo lo que hacemos para superar una situación de injusticia y abusos masivos y sistemáticos, para sentar las bases de una convivencia democrática e inclusiva. O sea, básicamente hacerse cargo de las violaciones cometidas, de sus responsabilidades y de las consecuencias que ellas tienen tanto en personas concretas como en la sociedad, para aprender de ellas, porque son ellas las que nos van a enseñar las lecciones que necesitamos para una convivencia futura. Porque vamos a seguir viviendo juntos aquí en este territorio. Y mis nietos van a estar acá viviendo junto con los tuyos. Y la idea es cómo evitar de que nuestros nietos sigan confrontados por las mismas cosas que nos confrontan a nosotros.
Finalmente, hay una noción que yo creo que es muy importante en Venezuela y es entender que justicia transicional a veces se entiende como la justicia en la transición. Y a mí me gusta en estos contextos entenderla como una justicia para la transición, es decir, cómo empezar a hablar y a darnos certezas sobre qué entendemos por justicia y cómo podemos lograrla, nos puede ayudar a generar condiciones de confianza y a reducir el temor para avanzar una transición. Es decir, no hay que esperarla, sino que hay que irla definiendo, porque esa definición nos puede ayudar, en la medida que sea una definición compartida, nos puede ayudar entonces a encontrar acuerdos en las cosas difíciles, de las cuales es difícil hablar, pero que la gente habla en susurros igual. Entonces hay que hacerse cargo de ella. Ahora, sobre Venezuela, ¿es pertinente? ¿Hay que hacerlo? Por supuesto que hay que buscar esa forma de justicia, porque nos puede ayudar a encontrar puntos en común. Y esto tiene que ver con la negociación política que puedan hacer las élites políticas, pero también, bueno, ¿qué pueden hacer para generar espacios en común y hacernos cargo de las experiencias de violencia en el espacio local, los gobiernos regionales, los espacios comunitarios, diálogos entre sectores diferentes? O sea, no hay que esperar de que los políticos sean los únicos que van a definir una política general, porque también son procesos de encuentro en que vamos definiendo, a ver, ¿qué es justicia para mí? ¿Qué es justicia para ti? ¿Cómo quiere ver el país en materia de justicia en 5, en 10 años más? En la historia de los países hay capas de dolores acumulados en distintos sectores de la sociedad, por la violencia, por la prisión injusta, por la tortura, por las desapariciones. Es decir, esos dolores se van acumulando y sobre ellos nunca se hablan. Allí la importancia a veces de las comisiones de la verdad, de la reconciliación, de encontrar vías para contarse lo que ha sucedido, cómo podemos reparar a las víctimas, cómo podemos hacer justicia y sobre todo cómo introducir cambios institucionales para la no repetición, para que se puedan resolver problemas estructurales que se repiten una y otra vez. Y allí el tema de los cuerpos de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza Armada Nacional, como se llama en Venezuela, para mí es un tema capital, porque es un tema en donde hay circuitos progresistas, hay en el corporativismo militar también pensadores, liberalizadores, que tienen un pensamiento cercano a la democracia y yo creo que este tema se debe destapar también vinculado a la Fuerza Armada. Yo creo que allí de manera sentida tienen que haber espacios para ver cómo se adoptan, reformas que en el futuro permitan hacer un país convivible para los venezolanos. En ese sentido, te quería preguntar, ¿qué ventajas tendría la justicia transicional para la Fuerza Armada Nacional en un país como Venezuela? Déjame precisar de que cuando hablamos de reconciliación y cuando hablamos de reformas para garantizar la no repetición, hay una cosa que es esencial, que es el reconocer responsabilidades. Es decir, no podemos pensar en reconciliación ni podemos tampoco pensar en reformas o en garantizar la no repetición a partir del silenciamiento. Y cuando hablamos también de los legados históricos de la violencia, de esas injusticias acumuladas históricamente, también tenemos que pensar en cuáles son las continuidades. Este periodo de 20 años, de 20 y tantos años, ¿es una excepción o hay ciertas continuidades? Y cómo hacernos cargo de las responsabilidades que tenemos unos y otros en esas continuidades también, porque creo que en el caso de Venezuela hay una particular oportunidad en extender el proceso a ser examinado para identificar esas continuidades, como la violencia a jóvenes de los barrios, todo este lenguaje de malandro.
Eso no son temas nuevos, eso no son temas de los últimos 10 años o 20 años, son temas anteriores. Quisiera señalar que continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. La Fuerza Armada, en un contexto como este, creo que necesita certeza, necesita seguridad y necesita poder reducir el temor natural que les da pensar en un futuro en que no detenten todos los resortes de poder. Creo que el afán de controlar el poder está muchas veces dado por el miedo. Y entonces la pregunta que me haría es, bueno, ¿los miedos a qué y cómo dar certeza de que en un futuro democrático esos miedos no van a estar justificados? Entonces, garantizar un futuro. Eso es lo primero. Reducir entonces el temor a que nos va a llegar la aplanadora, de que nos van a poner en el paredón, de que nos van a juzgar a todos, de que van a deshonrar la fuerza militar. Segundo, entonces, creo yo, es encontrar o recuperar lo esencial del ser militar. Y eso significa preguntarle a los mismos militares, ¿qué significa ser militar? ¿Cuál es lo esencial de la vocación militar del venezolano? ¿Por qué usted decidió ser militar? ¿Por qué su padre y su abuelo, que seguramente fueron también militares, decidieron ser militares? Recuperar entonces esa vocación de lo propiamente militar, que no tiene que ver con el enriquecimiento personal, que no tiene que ver con cometer abusos, que es todo lo contrario, son vocaciones de servicio profundo, de generosidad profunda. Y entonces buscar cómo poder liberarse de la carga que la actual situación impone en muchos militares de tener que estar metidos en algo que seguramente no les gusta, o que es contrario a esa vocación militar. Y el último elemento diría que es permitir distinguir entre responsables también. Hay una cosa perniciosa del espíritu de cuerpo que es algo tan militar, y es que en él nos ponen a todos en el mismo saco. Y no estamos todos en el mismo saco. Hay unos tipos que han abusado de su poder y otros que no. Y yo me imagino que aquellos que no quisieran poder buscar formas de que estos que han cometido estas responsabilidades puedan dejar de tener la influencia que tienen y poder nosotros, el resto quizás, recuperar entonces el sentido originario de ser militar. El tema de las garantías que has referido, sin duda coincidimos que es fundamental. Aquí en Venezuela incluso muchísimas veces se amenaza con desaparecer la Fuerza Armada Nacional, lo cual por las condiciones geográficas, geopolíticas del país sería una tragedia histórica. Y creo sin duda que las garantías son fundamentales, así como destacar las fuentes de orgullo militar. Yo creo que en la mente de cualquier hombre o mujer que ingresa a la Fuerza Armada Nacional está como valor esencial el amor a la patria, la defensa de la soberanía y la integridad nacional, el propio legado de Bolívar, es decir, principios que los unen y que son enaltecedores, y eso debe propiciarse, respetarse. Y por supuesto, como bien señalas, distinguir a los responsables, no meter en un solo saco los diferentes niveles de responsabilidad de las tragedias que hayan podido ocurrir. Hay un punto también sensible, Cristian, y es que hay que ver también que en Venezuela los militares han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en su condición de presos políticos. Es decir, la historia de buscar justicia, verdad, reparación y no repetición pasa por entender qué ocurrió en esta primera parte del siglo XXI, que no tiene, por cierto, precedentes en la historia venezolana, en el que el militar hace daño al otro militar, lo tortura, lo desaparece,
lo aniquila. Y creo que eso es un proceso importante sobre el cual hay que trabajar para que no se vuelva a repetir nunca más en la historia del país. No sé si coincides conmigo en esa perspectiva, en ver ese foco, ese ángulo de la particularidad del caso venezolano. Es un fenómeno que ha ocurrido en otros regímenes autoritarios. Esa exigencia de lealtad al proyecto político en el cual está involucrado la jefatura militar y que no admite ninguna disidencia y que trata esa disidencia como traición, porque esa es la tendencia, eres leal o eres traidor, ¿no? La trata como deserción, cosas que son fenómenos del campo de batalla, pero que no deberían ser fenómenos en el debate político. Y yo creo que hacerse cargo de esa responsabilidad, eso es esencial. O sea, el reconocer de que hay violaciones cometidas a militares es esencial como para recuperar de que esto no es un conflicto entre militares y civiles. Esto es un conflicto entre aquellos que quieren retomar la vocación propia de lo militar y aquellos que están quizás demasiado asentados en sus prebendas, que no quieren soltarlo. Por eso digo, hay que salirle al paso a la traición, al golpismo, al paso, de frente, activo. Está dada la orden. A los traidores, detenerlos. A los golpistas, rechazarlos y detenerlos también. Y la Fuerza Armada, unida, cohesionada, bajo el mando supremo de las leyes y de la Constitución. Es correcto. Ahora, ¿cómo despolarizar el tema de lo militar desde la perspectiva de los diálogos de justicia transicional? Imaginemos que se inicia en un pequeño grupo de trabajo discusiones sobre las posibilidades de desarrollar o sentar las bases de un proyecto de justicia transicional para el país y se comienza a hablar del tema de la Fuerza Armada Nacional, los macrocasos, las variables que estuvieron presentes. ¿Cómo evitar que un tema incluso técnico, muy técnico, pueda ser objeto de la polarización que tanto daño hace en definitiva en la construcción de procesos de verdad, de justicia y de reconciliación nacional? Yo creo que algo que es esencial como para comenzar en el tema militar es tratar de entender cuáles son los intereses de los militares, cuáles son sus legítimos temores, explorar cuál es su visión sobre la vocación militar, sus temores tanto a las represalias personales como a la humillación institucional y reconocer entonces el respeto y la valoración a la vocación militar. Creo que esos son condiciones de base. Y yo creo que respondiendo a sus intereses y necesidades es posible encontrar soluciones a preguntas sobre justicia. En ese sentido, quizás el caso de Colombia ayuda a identificar algunas líneas en materia de justicia penal, porque la búsqueda de qué sanciones pueden ser, siendo aún sanciones aceptables para aquellos militares que colaboran con la justicia, de manera de que la sanción no sea una destrucción total y que permita que haya honor, de que haya un espacio de honor incluso para aquel que ha cometido atrocidades, pero que decide arrepentirse. Entonces explorar, ¿cuáles serían las condiciones de una sanción que sean aceptables para aquellos que, teniendo responsabilidades en atrocidades, estén dispuestos a reconocer esa responsabilidad y a colaborar con la investigación? Pero eso requiere entonces examinar los intereses. En el caso de la FARC en Colombia es más claro aún, porque el interés de ellos era ser actores políticos. Entonces buscaron sanciones para FARC que les permitiera ser actores políticos, pero que igual fueran sanciones. Y entonces por eso no son sanciones que involucran cárcel para aquellos que colaboran.
Y aquellos que no colaboran, bueno, ellos merecen ser investigados y sancionados, porque es muy difícil pensar en un futuro común si es que no hay reconocimiento. Ahora, deja ponerte el ejemplo de algunos países, porque lo natural es la resistencia. Ante la pregunta sobre justicia, lo natural es la resistencia y el atrincheramiento. Y entonces, por eso hay que explorar los temores. El temor a que nos van a pasar una aplanadora, que vamos a ir todo al paredón, a que van a enlodar el honor de la Fuerza Armada, que van a tratar de eliminarla. Eso que dices tú es una barbaridad, que alguien diga, es una irresponsabilidad. Y reconocer entonces también la inercia del espíritu de cuerpo y la necesidad de irlo superando. En el caso de Argentina es interesante que la rebelión de los cara pintada no se produce con el juicio a la Junta. Se produce cuando son los coroneles en servicio activo los que comienzan a ser llamados a los tribunales. Entonces ahí hay algo interesante de que los militares argentinos, que no eran ningunos santos, pudieron distinguir. Estos señores estaban en la pirámide del poder, están retirados ahora. Bueno, que los juzguen a ellos es algo aceptable. Incluso algunos tienen responsabilidad en haber mandado a unos conscriptos a las Malvinas, ¿no? Pero lo que es inaceptable para ellos, y no estoy diciendo que sea una justificación, creo que los cara pintadas no eran necesariamente tipos buenos. Este grupo no es un grupo golpista, fue la única solución que teníamos para llamar la atención. ¡Argentina! ¡Argentina! Saldré personalmente a Campo de Mayo a exigir la rendición de los sediciosos. En Chile conocí a militares que a comienzos de los 90 no estaban cómodos con las violaciones de derechos humanos. Que ellos lo que querían era recuperar la vocación militar. Que lo que les interesaba era esa vocación de servicio y de honor. Y que no querían tener nada que ver con los servicios de seguridad. Cómo los servicios de seguridad eran un lastre para ellos. Y el afán de los militares un poquito manipulador, pero el afán de ellos era distinguir entre el cuerpo general, el cuerpo regular y los servicios de inteligencia. Que al final es un poco una falsedad, pero es que algo de eso es cierto también. Por eso esta necesidad de buscar cuál es la visión, o sea, cuán importante, por ejemplo, es que en los militares hay un involucramiento en comercio, en servicios. Me acuerdo un general chileno me contaba una vez que había ido a Egipto y que le decía ahí a los militares egipcios durante la primavera árabe, que ellos debían dejar todas esas industrias que ellos controlaban, que eso no era el propiamente militar, que tenían que soltar eso. Y por supuesto para los egipcios eso era inaceptable. Entonces, ¿qué es lo que es esencial del ser militar en Venezuela? Creo que es una pregunta fundamental para abrirnos puertas. ¿Y cuáles son los temores que ellos tienen? Sería la segunda pregunta, y a partir de eso quizás buscar entonces cuáles pueden ser las respuestas de justicia. Sí, muy interesante, Cristian, porque sin duda nos introduce en el problema venezolano y muy similar, por cierto, al de otras Fuerzas Armadas, el significado que tiene el relevo generacional. Es decir, los que vienen atrás muchas veces se preguntan, en definitiva, qué tienen que ver ellos con lo que ocurrió, con las violaciones que se cometieron por parte de sus mandos y grupos especiales. También tiene que ver con entender que el corporativismo militar opera para ciertas cosas, pero no para otras. Es decir, como bien señalas, un militar distingue siempre entre el militar que forma parte de los cuerpos de policía y de los grupos de inteligencia y represores, del militar operativo, del militar que realiza operaciones para la defensa de la integridad. Y en Venezuela eso tiene un signo muy distintivo, porque
Como sabes, están los cuerpos de militares que dirigen el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección de Contrainteligencia Militar, pero eso no representa ni siquiera el 1% del pie de fuerza de la estructura de la Fuerza Armada Nacional. Ahora bien, pero me gusta pensar también en que aclaremos la posibilidad de la coexistencia de las vías de una justicia transicional, una justicia ordinaria, e incluso las presiones que en un momento dado puede generar la propia justicia internacional. Son posibles que se den la coexistencia de estas tres vías de justicia. Por supuesto, la internacional introduciendo muchísimas presiones a los procesos a veces de reconciliación. Es una pregunta para ver cómo ves esto, que en el caso venezolano podría incluso llegar a manifestarse. Mira, hay quizás una exageración del posible papel de la justicia internacional y particularmente de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Creo que hay una esperanza desmedida de aquellos que buscan justicia, de que la Corte va a resolver los problemas de justicia del país. Y por otra parte hay un temor desmedido de que esto va a ser también masivo. Al final de cuentas, el valor fundamental de la CPI es ser espada de Damocles. Es exigirle al país hacerse cargo de sus propias heridas. Porque solamente el país puede hacerse cargo de las propias heridas en la totalidad, pero también con la delicadeza que se requiere, con la delicadeza de hacer distinciones relevantes sobre tipos de responsabilidades y soluciones posibles. La justicia internacional, la justicia penal internacional es como un elefante en cristalería también. Entonces es mejor es importante que esté porque fuerza al país a hacerse preguntas que no se quiere hacer. Correcto. Y entonces examinar, bueno, si tenemos que hacer justicia en estos crímenes atroces, ¿cuál es la justicia que podemos hacer que sea presentable? Que no sea un chiste. Y ese es el valor de la CPI, que va a estar examinando si es un chiste o si es algo presentable. Pero también la magnitud de violaciones cometidas y su distinto tipo, desde la represión política, pero también la represión social a jóvenes de barrios o la represión a grupos indígenas, hacerse cargo de eso no es algo que va a caber en un caso de la CPI. Pensar en el sistema de justicia doméstico nacional es esencial. Y ese sistema doméstico tiene que ser capaz de presentar algo que sea razonable, pero también que tenga la magnitud para cubrir aquello que es esencial de cubrir y quizás tener la virtud de poder distinguir aquello que quizás no es esencial y que pueda buscar otra forma de reconocimiento y esclarecimiento y decir, bueno, si vamos a poder investigar al final 100 casos, no sé, o 20 macro casos, ¿cuáles van a ser esos? De manera que esa decisión se tome racionalmente. La Fiscalía y la misión también coinciden en que las reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de justicia han sido insuficientes y han tenido una implementación limitada. En sus informes, la misión concluyó con motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura y otros malos tratos en centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar. La prueba recibida sustentó con motivos razonables para creer que individuos que trabajaron y continúan trabajando en los servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel, podrían detentar responsabilidad penal por estos crímenes. La misión ha recomendado que estas personas sean investigadas y enjuiciadas de forma genuina y recuerda que, conforme a las normas y la jurisprudencia internacionales, los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos no prescriben y no pueden ser amnistiados. Sí, coincidimos plenamente en el significado y la importancia de los procesos nacionales. Son los que definitivamente allanan el camino a reformas estructurales del Estado, a vías auténticas de reconciliación nacional y a fórmulas reales de
de justicia, de verdad, que puedan lograrse en un país. Fíjate, Cristian, ya llegando a la última de nuestras preguntas, el proceso de México, el quinto con facilitación internacional desde el 2013, como te comentaba al inicio, se encuentra suspendido, pero la agenda acordada por las partes contiene en su punto 5 la convivencia política y social, la renuncia a la violencia y la reparación de las víctimas de la violencia. ¿Tú ves por allí la vía de poder pactar la creación de una comisión técnica con participación incluso del sector militar, un grupo técnico que comience a evaluar, a sentar las bases de un modelo de justicia transicional como fórmula de incluir a los propios militares en esta hoja de ruta? ¿Lo ves de esa manera o de qué otra manera tú puedes considerar se pueden introducir los militares en la construcción de este modelo, de aquellas medidas incipientes que permitan arrancar este tema con solvencia en nuestro país? Mira, yo imagino que algo así podría ser una forma de avanzar. Ahora, pensaría con mucho cuidado cómo generar los distintos espacios de diálogo que se requieran. Y en eso, entonces, la participación de militares es tan importante como la participación de víctimas y de sociedad civil. Correcto. Entonces, quizás, no sé cómo sean las condiciones, pero quizás una posibilidad es crear distintos grupos técnicos con distintas visiones, o quizás crear uno en que estén integradas todas esas visiones y que empiecen a conversar entre ellos. Quizás algo que puede ser ventajoso podría ser en un comienzo generar ciertas condiciones como de confidencialidad que permitan entonces, algo así como reglas de Chatham House o algo así, que permitan tener un diálogo en el cual yo me pueda sentir con la libertad de decir lo que pienso. Porque es muy difícil cuando yo siento que yo represento un grupo. Si yo represento un grupo, tengo que después ir a rendirle cuentas a mi grupo. Y eso no permite un diálogo honesto. El diálogo honesto es cuando yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? En verdad lo que yo pienso es esto. Las posibilidades que yo veo es esto. Y yo puedo tratar de convencer a mi gente bajo ciertas circunstancias. Ahora, ¿cómo ir generando un proceso de diálogo que no privilegie a unos actores sobre otros? Los militares deberían estar ahí no porque tienen responsabilidad en las violaciones necesariamente, sino que porque hay que buscar un espacio para lo militar. Entonces, no es una cosa de hacer una comisión víctima-victimario. Y eso significa entonces tener una capacidad para seleccionar muy bien quiénes pueden hacer eso. ¿Serán personal en retiro que haya tenido influencia? Pero sin olvidar que más importante aún es la visión y la representatividad de víctimas. Esto no puede ser una cosa así de que vamos a transigir con los militares y ellos van a definir qué vamos a hacer. No, aquí vamos a conversar juntos sobre el país que queremos. Correcto, hay que dotar de legitimidad a esas comisiones, y esa legitimidad sin duda proviene de las características de quienes participen allí, de las cualidades personales incluso que sean capaces de proyectar esos militares en su ascendencia real sobre la institución, pero también en la confianza que sean capaces de proyectar ante las propias víctimas. Y como bien señalas, algunos mecanismos que puedan garantizar la confidencialidad, porque allí el espacio que hay que propender a crear es el de la confianza, el de la autenticidad, de los testimonios de unas y otras partes para poder arribar al perdón, a ese correlato que permita construir nuevos espacios. Cristian, yo te agradezco muchísimo esta conversación, que quiero además señalar que puede ser inicial, porque este es un tema sobre el cual hay que pensar mucho en Venezuela, sobre el cual hay que comenzar a hablar un poco más alto para
para tratar de buscar aliados en la concreción, en definitiva, de estas hojas de ruta para la construcción de una justicia transicional. Quizá, y muy brevemente, en menos de un minuto, te preguntaría, ¿es necesario hablar o entrar en transición para sentar las bases de las discusiones sobre justicia transicional? Porque pareciera que tenemos que llegar a un estadio de transición y a lo mejor eso todavía no está en puertas en Venezuela. ¿Es necesario eso para empezar a sentar las bases de una justicia transicional? Me quedan menos de un minuto, Cristian. Por supuesto que no. No es necesario esperar a que hayan condiciones ideales, que haya un cambio de gobierno o nada de eso. Al contrario, el avanzar en acuerdos sobre qué significa justicia para unos y otros, cuáles son las garantías que necesito para pensar en mi futuro en esta sociedad y cómo me hago cargo de las responsabilidades que tengo en violaciones de ahora o en violaciones de hace 30 o 40 años atrás. Son preguntas que cabe hacerse hoy. Y generar espacios para discutir esas preguntas y para buscar posibles soluciones aceptables para unos y otros puede ayudar a generar condiciones de acuerdo, de confianza, de certeza, de reducir el temor que permita un futuro juntos. Quiero agradecerte, Cristian, nos hayas dado luces en esta conversación sobre el significado y la importancia de la justicia transicional para un país, para la Fuerza Armada Nacional también. Nos llevamos la urgencia de la importancia de iniciar conversaciones exploratorias como las definiste para establecer el tipo de justicia que Venezuela puede necesitar para hacerse cargo del pasado y sentar las bases de una futura convivencia democrática. Y quisiera cerrar este podcast con una frase que mencionaste en esta conversación. La Fuerza Armada Nacional debe pensar en ese futuro cuando no detenten todos los resortes del poder. Gracias de nuevo a Cristian Correa. Gracias por tu inteligencia y gracias por enseñarnos que existe la posibilidad de un camino en la justicia transicional.